tal, chicos? Un video más. Esta vez es un tema especial. Es un tema que hicimos una encuesta en nuestro grupo de Face y salió ganando resolución de triángulos oblicuángulos a pedido del grupo. Muy bien, chicos. Así estaré poniendo cursos y temas para que escojan ustedes, porque ustedes son la voz. Y la voz del pueblo, la voz de Dios, ya saben. Así que, bueno, empecemos. Resolución de triángulos oblicuángulos. Es un tema muy bonito y se utiliza bastante, viene bastante en admisión, en San Marcos y en Uni. ¿No? En Uni viene combinado, en San Marcos está viniendo súper sencillo. Ahí le he puesto un problema para que vean que no es nada del otro mundo. Por ahí algún observador, algún alumno con level avanzado, un soldado de clase media, dirá, oiga, profesor, resolución de triángulos oblicuo, usted ha puesto ley de senos y ley de cosenos. Así es. ¿Por qué? Pero le falta, pues, profesor, falta la ley de tangentes también. Y de las proyecciones. Sí, es cierto, falta eso. Eso lo hablamos para resolución de triángulos oblicuos 2, porque es largo, y si no el video nos sale como 3 horas y nadie lo ve y se aburre. Y esa no es la idea, pues. Así que tienen que ver este video, ya saben, repúlcanlo las veces que quieran, así, uff, full, y pasamos a hacer la segunda parte. Pero obvio, y recuerden, por si acaso, ojo, recuerden, nosotros estamos empezando en todos los temas, en todos los cursos con la base. Recuerden, la base, siempre he dicho desde el primer video que he hecho. Yo no voy a estar acá poniendo preguntas para lucirme, que profe lo máximo. Todavía no, después me luzco. Ahorita quiero que ustedes aprendan. Estoy poniendo lo básico, lo que deben saberlo, para que no estén ahí dando roche, metiéndose a grupos. Ayúdeme, hagan mi tarea. No, pues hay problemas que ustedes los pueden hacer tranquilamente. No hagan roche ahí pidiendo ayuda por problemas facilitos. No, pues, eso es lo mínimo que tienen que saber. Entonces, yo les doy eso, la base, lo que tienes que saber como postulante, como escolar, lo que tienes que saber. Si no sabes eso, ya estamos mal. Por eso estoy acá. ¿Entiendes? Ya después, la segunda parte, ¿no? La segunda parte de nuestro canal va a ser ya repaso. En ese repaso sí ya no va a ser teoría. Ahí van a ser preguntas ya San Marcos Uni, nada más, sin teoría, sí, ¡fum! Como su nombre lo dice, repaso. Esta primera parte no, es teoría y te explico detalladamente, porque quiero que tengas la base. Yo no quiero lucirme, yo quiero que tú aprendas. Bueno, ya mucho floro, profe. Sí, sí, ya. Ahora sí, vamos a trabajar. Miren acá. Bueno, ley de senos y ley de cosenos. Los dos son súper hachi papayita. Mira acá. La ley de seno relaciona los ángulos con los lados, ¿verdad? Sí, profe. Los ángulos con los lados. Tú escoges cualquier lado, mira. Cualquier lado. Mira, ¿te estás dando cuenta de algo? No. Yo todo no te voy a explicar, tú tienes que estar atento, tienes que estar con tu ojo ahí, tu Sharingan, ya sabes ya, ¿no? Entonces, tienes que darte cuenta que este triángulo está inscrito en la circunferencia, ¿ves? Mira, está su radio, ¿ves? Ah, ya, profe, ya me di cuenta. Entonces, mira, si tú agarras cualquier lado, para ser ordenado, agarramos el lado A. Entonces, se forma una relación con los otros lados y con sus ángulos. Ah, ya. ¿Sí? Sí, mira. Si yo agarro A, va a ser A. ¿Y con quién lo relaciono? Con el seno de su ángulo. Mira, ¿quién es su ángulo? El que está al frente. ¿Quién está al frente? A. Ahí está, mira. A entre seno de A. ¿Viste? Ah, va a ser igual el otro lado. B, ¿entre quién? Entre el seno de B. Y va a ser igual a C entre el seno de C. Y eso va a ser igual a 2R. Por el momento no lo utilizo esto, solamente estos tres me interesan. Esto todavía no. Para el próximo video. Entonces mira esa relación que se creó. Tú agarras cualquier lado, ya sabes, y automáticamente lo divides con el ángulo que está al frente. Con su seno el ángulo que está al frente. Mira, agarro C, ya. Va a ser C entre el seno de C. Y va a ser igual, ahora, cualquiera, a B entre el seno de B. ¿Ves? Simplemente el lado entre el seno del ángulo que está al frente de él. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ahorita lo vas a ver. Profe, ¿y la ley de cosenos? Ah, mira, la ley de cosenos es bonita y se utiliza bastante. Mira acá. Tienes tres lados y un ángulo, ¿ya? Yo le he puesto acá para que te ubiques y lo aprendas. No estés ahí con el plaje en la mano. Apréndete, no es muy difícil. Mira, tú, el lado que quieras hallar, escoge siempre el ángulo que está al frente. ¿Sí? Yo le he puesto acá por comodidad del ojo, le he puesto acá. ¿Por qué? Mira, supongamos que quiero A. ¿Cómo sería? Me guío con el ángulo, ¿ya? El que está al frente sería A al cuadrado igual a los otros dos al cuadrado, como un Pitágoras, mira. A al cuadrado
es igual a los otros dos al cuadrado, menos los otros dos lados al cuadrado, ¿ves? En suma, menos el doble producto de ellos mismos. ¿Y por quién? Por ahí se confunde, profe, seno o coseno. Si estamos en la ley de cosenos, ¿quién vas a poner? Tangente. Ah, ya, profe, ya, está sabroso. No digo nomás, ¿no? Ah, ya, por el coseno. ¿De quién? Del ángulo que justamente empezaste. Con este ángulo te guías, con el lado que quieres, este ángulo que está al frente, él te va a servir. Él te va a servir, recuerda. Si yo quiero C, lo miro con este C, con este ángulo, y con este ángulo va a ser el coseno. ¿Cómo sería? C al cuadrado igual a los otros dos al cuadrado, me da su suma, menos el doble producto de ellos dos por el coseno de quién? Del que está al frente, pues, del que yo escogí. Ah, ya, profesor, ya le entendí. O sea, simplemente agarro cualquiera de los ángulos y automáticamente el lado que está al frente del cuadrado va a ser igual a los otros dos sumándose al cuadrado, sí, como un Pitágoras, menos el doble producto de ellos dos, sí, y por el coseno del ángulo que agarré, pues, como es ley de coseno no va a ser seno, pues, exacto, tú lo has dicho, muy bien, te estás poniendo salvaje como profesora, ahí está, muy bien, así me gusta, ya, tranquilo, ya escuché por ahí un salvajito, muy bien, perfecto, mira acá. Oiga, profe, ¿y cuándo aplico ley de senos y cuándo aplico ley de cosenos? Fácil, ley de senos vas a aplicar cuando tengas dos ángulos o más. Ah, ya. Y ley de cosenos cuando tengas todos los lados o tengas dos y te piden uno y basta con un ángulo, recuerda. Si tienes dos ángulos, ¿aplicas ley de cosenos? No, ¿qué aplicas? Ley de senos, muy bien. Si tienes todos los lados y un ángulo, ¿qué aplicas? Ley de cosenos, ya sabes, dos ángulos, senos, todos los lados y un ángulo, cosenos. Entonces, vamos a la práctica. Vamos, vamos. Ya está. Mira el problema number one. Míralo. Lo primero que tienes que saber reconocer, profe, bajo la altura. Oye, estamos en ley de ceros y cosenos, no en triángulos rectángulos. Yo sé que se puede, pero no. Primero aprende así porque hay problemas donde no nos va a salir bajando la altura. Allá, ya, profesor. Pero es bueno que sepas. Sí, es bueno. Por ahí uno dirá, profe, yo lo he hecho ese problema por otro método. Sí, está bien, está bien. Yo no digo que está mal, está perfecto. Pero acostúmbrate a hacerlo por cada tema, ¿no? Para ser ordenados. Ya cuando venga el examen de admisión, ahí vale todo. Ahí sí le metes todo, trigo, álgebra, todo, combina, teorema del ojo, ave María de puntero, lo que tú quieras. Acá respeta, pero mientras más temas conozcas, te va a servir, porque vas a tener más armas cómo desarrollar una pregunta. En el examen de admisión vale todo, y nadie te dice que no haces, no. Así que aprende, pero acostúmbrate a hacer con los temas que uno hace por el momento. Ya cuando viene el examen, como te digo, explícale todo. Muy bien. Sigamos. A ver. Ley de senos, profesor. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos. Muy bien. Entonces, agarramos. ¿Y qué dice la ley de seno? Fácil, profesor. La ley de seno dice, si yo agarro un lado, X que me piden, ya, me piden X. Ahora, ¿qué hago? Lo divido entre el seno que está al frente. ¿Y quién está al frente de seno? ¿Quién está al frente de X? Perdón, ¿quién está al frente de X? Seno de 60. Ya, perfecto. Muy bien. Y eso va a ser igual. Ahora, al otro lado, ¿quién es el otro lado? Raíz de 2, perfecto. Entre el seno del frente, el que está al frente de raíz de 2. ¿Y quién está al frente de raíz de 2? Mira, ¿quién está al frente de raíz de 2? Seno de 45. ¡Oh! ¡Sorpresa! Así es, ¿viste? Super archipapayita, ¿sí o no? Sí, profe, ya lo entendí. Ah, o sea, agarro un lado y lo divido entre el seno del ángulo que está al frente. Y eso lo voy a igualar al otro lado, igual, lo divido entre el seno del ángulo que está al frente del otro. Ah, ya entendí, profesor. Ya lo entendí. Muy bien. Ahora sí, trabajemos. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Pum, pum, ya se va la raíz de 2, explico extremos medios, el 2 sube, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, ya pasa a multiplicar, pum, pum, se va. ¿Y cuánto sale eso? Ya, pues, profe, sale raíz de 3. Así es, automático. Se supone que tú ya sabes hacer eso, ¿eh? Ojo, ya no va a estar explicando, ya, se supone que ya, no es, ya estás un soldado de clase media, no estás un soldado de clase baja, ¿no? Todavía no estás avanzado, obviamente, pero estás en clase media, ya sabes hacer extremos medios, ya, así que, por favor, ¿eh? Por favor, profe, otra vez,
Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 con raíz de 2 se van. Este 2 que está abajo sube acá arriba. Seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Pasa a multiplicar. Raíz de 3 entre 2 por 2. 2 arriba y 2 abajo. ¿Quién te quedó? Raíz de 3. Ah, ya, ahora sí. Vamos al 2. A ver, ¿qué dice el problema number 2? Ah, primero, ya sabes, reconoce seno o coseno. Ley de seno, ley de coseno. Profe, a ver, todos los lados están y tengo solamente un ángulo. Ya, ley de cosenos, pues profe, usted me enseñó así. Exacto, muy bien. Entonces, recuerda, como quiero el coseno de esto, este ángulo me guía para empezar la fórmula. Mira, acostúmbrate a aprendértela, me facilito. Primero, ¿quién sería? Es que está al frente al cuadrado. Va a ser igual a los otros dos, no, a la suma de los otros dos al cuadrado. Parecido como un Pitágoras. 5 al cuadrado más 6 al cuadrado menos el doble producto de ellos dos por el coseno de quién? Del ángulo. Pues nada más. Ya, vamos a aplicarlo entonces. ¿Cómo sería? Ya sabes, este ángulo te guía. Este ángulo es el que te guía. ¿Qué? Que está al frente. Mira, el lado que está al frente. 7 al cuadrado. Exacto. 7 al cuadrado. Va a ser igual ya a la suma de los otros dos al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Viste? Y ahora menos el doble producto de ellos dos. Nada más, no es difícil. Y ahora, como estamos en ley de cosenos, por el coseno, pues, ¿de quién? Del ángulo con el que empecé todo. De ese ángulo, pues. ¿Viste? ¿Difícil? No, papayita. Ya está. ¿Viste? Super archi papayita. Ya, pues, operemos. 7 al cuadrado, 45. 25 más 36, ya está. ¿No? 51, acá sería menos 60. Ya, operemos rápidamente, por favor. Pasa a restar, pasa a sumar. A ver, acá me queda CC, acá, acá sería 10, 6, 60. Acá sería menos 60, pasa al otro lado con más 60. 60 coseno. 60 coseno de alfa. Y en el otro lado sería 100, ya 49. Sigamos, sigamos. 49 pasa a restar, ya, 12. Muy bien. Sale 12. Perfecto, profesor. Perfecto. Ya esto sale 12. Y este es operativo. Ahí se acabó lo más difícil. Ese 60 pasa a dividir. Nomás que ya, pues nomás trabajar eso. ¿Eh? Y eso te sale. Sácale doceava y doceava. Sale un chinto. Exacto. Ya está. Entonces, coseno de alfa es un quinto. Ya está. ¿Cuál era lo complicado, entre comillas? La fórmula, recordar. Ya te enseñé que es fácil. ¿Quién te ayuda? El ángulo. ¿Quién te ayuda? El ángulo. ¿Quién te ayuda? El ángulo. ¿Con quién arrancas? Con el que está al frente de ese ángulo. Y de ahí simplemente los otros dos al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos mismos, ¿viste? Trabaja con los otros dos casi siempre. De ahí por el coseno, porque es, ojo, ley de cosenos, ¿no? Del ángulo que iniciaste todo. ¿Viste? No es difícil. Sigamos. Number 3. A ver, primero, ya sabes, pues ya no me vas a repetir. ¿Senos o cosenos? Ley de cosenos, profe. Ay, así seno, ¿no? Chistoso. No, bromita. Muy bien. Ley de cosenos. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo y los tres lados, ¿viste? Puros lados tiene. Perfecto. ¿Quién te ayuda? El acá. ¿Ves? Este ángulo ya te está diciendo con quién trabajas. Ya te está diciendo con quién trabajas. Ah, ya. Sería el que está al frente de ese ángulo, x al cuadrado, más los otros dos al cuadrado, los otros al cuadrado, menos el doble producto de ellos dos, ¿ves? Ya está. Por el coseno del ángulo que empezaste todo. Y se acabó el problema. Se acabó, ¿viste? Super H y papayita, ¿sí o no? Claro, pues fácil, ya está. 25 más 16, 41. 8, ya está. 10 por 4, 40. Coseno de 60 es un medio, menos 20. 41 menos 20, raíz de 21. Ya está. Facilito. X es igual a raíz de 21. Ya está. Fácil.
Oiga, no me digas que no puedes operar eso, ya no seas chistoso, no seas chistoso, mira que te he hecho un salvaje. Obviamente tú ya has estudiado los demás temas de trigonometría, porque acá ya se supone que tienes que saber reducción, ángulos de cualquier magnitud, ángulos doble, compuestos. Mira que estoy haciendo lo básico, ¿ah? Lo básico. Ya, sigamos. Ley de cosenos o ley de senos, lo primero que tienes que hacer. Profe, ley de senos, ¿por qué? Porque hay dos ángulos, hay dos ángulos. Muy bien, hijo, te felicito. Perfecto. ¿Y cómo era la ley de senos? Escojo cualquiera de los dos lados, profe. Ya, el que tú quieras. 5x menos 1 para hacer un ladito. Ahora lo divido entre el seno que está al frente de él, el seno que está al frente. Ah, ya. Seno de 37. Y eso va a ser igual. Ahora lo mismo, pero con el otro lado. Ahora me toca el otro lado, que sería 3x más 5. Y lo divido entre el seno que está al frente. ¿Ves? El seno que está al frente. ¿De quién es? Seno de 30. Ya está. Y se acabó el problema. Se acabó. Ya hice mi ley de senos. Se acabó el problema. Ahora simplemente reemplazo y opero. Seno de 37, 3 quintos. Seno de 30, 1 medio. Ya está. Perfecto. Entonces vamos a operar acá, pasando extremos medios. Ya sabes, 3 quintos, el 5 pasa a multiplicar, será 25 menos 5, el 3 pasa a 9, no hay 15, y después del 2 pasa por acá, ya está. Vamos a hacer, no, perdón, el 2 pasa acá arriba, ya. De una vez. Esto sería 25x menos 5 va a ser igual a ver, déjame ver, 18, 39 por del 2, 18x, ya 15 por 2, 30, ya, 18x, acá, más 30, ya está. Qué violento, profe, salvaje, ya está. El 18 pasa a restar, sería 7x, perfecto. Ya, pues ya, no me digas que te explique eso, ¿eh? ¿Cuánto sale? 5, profesor, ya está. ¿Cuánto vale x? 5, profesor. Perfecto, muy bien. ¿Viste? Papayita o no, papayita, pues. Lo que tú tienes que hacer es reconocer cuando es seno, cuando aplico seno y cuando aplico coseno. Muy bien, hasta ahí lo estamos haciendo bien. Sigamos. Shono Tatsumi, claro, sí, saca la espada, muy bien. Ajá. Mira el problema number 5. Dice, determinar el mayor ángulo en un triángulo cuyos lados son proporcionales a los números 7, 8 y 13. Ya. Profe, ¿qué es proporcional? Uy, ya te olvidaste. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Primero armo mi triangulito. Ya está. Proporcional es que está en una proporción multiplicado por una constante. Simplemente agarras los números y le agregas una constante. O sea, si 7K, 8K, 13K. Eso es proporcional. ¿Viste? Ah, ya. Ahora dice, determinar el mayor ángulo. Ah, el mayor ángulo. Ya, bacán, bacán. ¿Quién es el mayor ángulo? Si a mí no me dan ninguno. ¿Quién es? ¿Quién es el mayor ángulo? A ver, ¿te acuerdas o no te acuerdas? Más o menos, profe, más o menos. Obvio, el mayor ángulo es este que está acá. ¿Por qué, profesor? Recuerda, a mayor lado se le opone mayor ángulo. Si te pidieran el menor lado, ¿no? Del menor ángulo, ¿no? Determinar el menor ángulo, ¿quién sería? Este de acá. ¿Por qué? Porque al frente de él está el menor lado. Recuerda, a mayor lado, mayor ángulo. A menor lado, menor ángulo. Así de fácil. Ah, ya. Ya entender, profesor. Muy bien. Ahora sí, aplicas tu ley de cosenos, que tú ya sabes cómo es. Claro, tú ya sabes cómo es. Por supuesto. Super H papayita. Este ángulo te ayuda. Recuerda. Ya está. Entonces empecemos. Si quieres, quítale el K. ¿Por qué? Porque todos van a tener K y
se van a ir, así que no hay problema. Trabaja ya sin el K, de frente, ¿no? Ya tú ya estás en otro level, pues ya no estás en nivel pollito, palito de madera, ¿no? Ya hasta tú ya sabes, ya. Aquí ya se van las K de frente, nomás. Nosotros esperando ahí como salvaje. Ahorita nomás ya está. Y acá sería coseno de 60. El profesor es el único salvaje acá, ya saben, estoy salvaje. Estoy tan salvaje como he pelado ahí. Ya está. Vamos a ver. Ya está. ¿Viste? ¿Cómo sería? Recuerda, el que está al frente, con él trabaja, con él arranca, sería 13 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, bueno, catetos de los otros dos lados al cuadrado, menos el doble producto de ellos mismos por el coseno del ángulo que arranqué. ¿Viste? Ya está. Eso es todo. Ahora simplemente viene ya hacer la división, ¿no? Se multiplica 169, 49, 64, para pasar, restar. Acá sería 14 por 8 menos 112, ya. Empecemos a trabajar. Esto ya simplemente es lo operativo. Acá sería 56, va a ser igual a menos 112 por el coseno de alfa. Ya está. Ya está. El 112 pasa a dividir y sería menos un medio. Ya está. Ya está. Y por eso te dije que tú ya debes saber, ya debes conocer estos temas. Obi, ¿de qué ángulo su coseno es negativo menos un medio? Ah, ahora pues. Profe, hay varios. Ah, muy bien, sabes. Depende de la clave, dices, muy bien. Ya. Bueno, el coseno, recuerda que aquí en qué cuadrante es negativo, en el segundo y en el tercero. Ya. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Sí, profesor, ya. Bueno, el ángulo que te da menos un medio, ¿quién es? ¡Tarán! Recuerda, bueno, tú ya sabes tu clase, como te digo, de ángulo de cualquier magnitud, va a ser 120. También puede ser por reducción al primer cuadrante. Eso te lo dejo para que investigues. Y en otro tema lo hago yo. Reducción al primer cuadrante me han pedido, así que lo voy a hacer también, no se preocupen. Ya está. Ahora sí. Pregunta number 6. ¿Qué aplico? ¿Senos o cosenos? Oh, profe, no sea chistoso allá, pues. Eso aplico ley de senos. Muy bien. Ley de senos, perfecto. Fácil, seno. Claro, esta papayita, profe, no se pase. ¿Eh? Está insultando, profe, me está insultando. No, tampoco exageres, ¿no? Tampoco exageres. Ya, sigamos. ¿Cómo sería? Agarras un lado, 4, muy bien, y lo divides entre el seno del ángulo que está abajo, que está al frente. ¿Quién es? ¿Quién está al frente de 4? Alfa, seno de alfa, muy bien. Ahora te toca al otro lado. ¿Quién es? 5. ¿Y qué haces? Lo divides entre el seno que está al frente de 5. ¿Quién es? 2 alfa. Ya, muy bien. 2 alfita, alfita. Perfecto. Ya está. Ah, ya. ¿Viste? Papayita, ¿sí o no? Claro. Super archi papayita. Profe, y ahora me piden coseno de alfa y no hay, es puro senos y encima el doble. Obvio, tú has visto mi video de ángulo doble, imagino. ¿No? Este es fácil, aquí es igual seno de 2 alfa. Tú ya sabes eso. Eso es 2 seno por coseno. Solamente por esta vez lo voy a poner, después ya no lo pongo, porque se supone si estás acá es porque ya sabes esto. Entonces, se va los senos, el coseno pasa ya justo lo que quiero, ¿no? El 4 pasa a dividir y ya está. Multiplicamos todo y ya salió. Se acabó el problema. Coseno de alfa es igual a 5 octavos. Ya está. Muy bien. ¿Viste? Facilito. ¿Por qué, profe? Oye, ¿qué quieres que lo haga? Ya. Está bien. Si está salvaje, lo voy a hacer yo. Seno y seno. Chao. Ya está. El coseno sube, el 4 baja y se acabó. Nada más 4 por 2, 8. Ya está. Chao. Problema number 7. Ah, este problema sí es bonito. Ese problema es bonito. Tú dirás, profe, semejanza. Sí, claro, sale con semejanza también, ojo. ¿Eh? Ya. Ah, profe, construcción.
Puede ser, también puede ser, ya. Como les dije al comienzo, esto se puede hacer por varios métodos, ya depende de tu habilidad. Hay muchos alumnos que son, pero ya no, ya son recontra salvajes. Se quieren igualar al profe, así que sí, yo nunca les he quitado su creatividad. Pueden hacerlo como el método que ustedes gusten. Pero como acá estamos haciendo ley de senos y cosenos, voy a aplicar ley de senos o cosenos. Por eso, nada más. Ya en repasos, lo que quieras. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que siempre hacemos en geometría cuando veo un ángulo. Completar angulitos. Completar angulitos. Muy bien. Entonces, completemos angulitos, ¿no? Alfa, teta, la clásica. Beta, ya está. Muy bien. Entonces, ¿no? O sea que es alfa. Aquí le voy a poner tetita, ya. Y aquí betita. Simplemente para completar el triángulo. Nada más, ¿ves? Completé el triángulo, completé el triángulo. ¿Viste? Ese es en el triángulo chiquito. Pero mira el grande, el ABC. ¿También puedo hacer eso? Sí, mira. Alfa, teta, ¿quién me falta? ¿Quién me falta? Ah, me falta el beta, ¿sí o no? Porque es teta, alfa, beta. Van de la mano los tres. Y mira el grande. ¿Quién está? Alfa, teta. ¿Quién faltaría? Beta. Ya está. Le completo. Ya está. Completado. ¿Viste? Ya jugamos. Ah, ya. Ya, profe. Está bien. Ya está. Muy bien. Paso número 1. Paso number 1. Ya está. ¿Qué hago? Aplico ley de senos. ¿Cómo sé que aplicar ley de senos? Porque mira, tengo más de dos ángulos y tengo dos lados. Ya, suficiente con eso. ¿Te acuerdas que coseno cuando tienes un ángulo? Acá tienes tres, todavía ya, pues, sobrado. Ah, ya. Mira, utilicemos el chiquito, utilicemos el chiquito. Mira, tengo, ¿ves? Estos dos lados. Ah, ya. Entonces, lo que yo quiero es X. Ya, pues agarro X. ¿Qué pongo? X, ¿entre quién? Entre el ángulo que está entre el seno del ángulo que está al frente. ¿Quién está al frente? Beta. Ah, entonces es entre seno de beta. Exacto. Entre seno de beta. Y eso va a ser igual. Ahora, ¿cómo lo agarro? El que tengo el dato, pues obviamente tengo que aprovechar el ángulo del lado que tiene datos, que es 4. Ah, ya, entre 4 por el seno que está al frente. ¿Quién está al frente? ¿Quién está al frente? Alfa. Ya está. Se acabó. Ahora sí, despeja. Pasa para aquí, pasa para allá. El 4 baja, el seno de beta sube y se acabó el problema. 4 y el seno subió. Nada más. El seno subió. Ya está. Y ya tengo mi primera relación gracias a los senos y cosenos. 2. Voy a hacer lo mismo, pero ahora en el grande. Ahora en el grande. Allá. Claro. Profe, ¿usted cómo sabe cuándo empezar y con quién? Fácil. ¿Quién te piden? X. Como en el chiquito, tengo X, aproveché. Ahora en el grande, ¿quién está al frente de X? ¿Seno de quién? Ahora va a ser seno de alfa acá. Ah, claro, sería un lado entre el seno que está al frente de él. Y ahora, ¿quién es el otro dato? En el grande. Mira, en el grande, ¿quién es el otro dato? Todo lo de abajo. ¿Cuánto es? 9. Ah, ya. Ya entender. Entre el seno del que está al frente. ¿Quién está al frente? Beta. ¿Viste? Por eso era importante, por eso era completar. Ya, profe, ahora sí, todo tiene sentido. Por supuesto, ¿no? La decepción, hermano, si no lo has visto, la decepción, la traición. Ya está. Ahora, mira, seno de beta, seno de alfa. Ah, ya, lo ubico igualito. Lo ordeno, vamos a ordenarlo. El X baja, el seno sube. Sube, sube. Ya está, subió el seno y el X bajó. Ya está. Chao. Ah, oh, mira, ¿cómo son estos dos? Sorpresa, ¿cómo son? Iguales, profesor, iguales. Muy bien. Entonces, lo igualamos. X
sobre 4 va a ser igual a 9 sobre X. Así de fácil y sencillo. Ya está, ¿no? Ya está, pues. Al ojal, ¿cuánto sale X? Ya no me digas que lo haga, ya por favor, aún la paso. Ya, profe. X es igual a 6, así es. Muy bien. Se acabó el problema, ¿viste? Profe, ¿qué hizo acá? Auxilio. ¿Cómo que auxilio? Oye, no seas salvaje. Ya saben, estos dos, ¿cómo son? Iguales. Y es por eso que lo he igualado. Pues. Ah, ya. Ya entender. Muy bien. Vamos a la última pregunta. Mira, esto viene en el último examen San Marcos. Mírala. Puro floro. Mira, una plancha presenta una fisura y para repararla necesita soldarse en una pequeña lámina triangular metálica. ¿Qué tal flow? Cuyas medidas de dos de sus lados son 4R3 y 6R3. Si ángulo comprendido entre estos lados está que el coseno de teta es un doceavo. ¿Cuánto mientras? ¡Ah! ¿Qué tal floro? Hasta me cansó ya. Oye, ese es más sencillo. Ya está, ya con esto nomás, en One. Mira, contemple el poder de un soldado de clase alta. Mira, mira. Vamos. Vámonos. Para allá. Para allá. Ya llegamos. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya está. En otras palabras, nos piden, mira, una pequeña lámina triangular. Acá está la lámina triangular. De lados, mira. Y nos piden la medida de dos de sus ángulos. Nos dan la medida de sus ángulos ya. Que es 4 raíz de 3. Ya. 4 raíz de 3. No te asustes, tú lees bonito y haz tus datos bonitos. Y el otro es 6 raíz de 3. 6 raíz de 3. Ya está. Ya está. Y nos piden justamente el otro lado. Este de acá, nos piden este. El tercer lado. Ya está. Ya. ¿No? Si el ángulo comprendido entre estos lados, entre estos lados, ¿quién es el ángulo comprendido? O sea que está en el medio de los dos. Ya, pues este. Ya está, tetita. Muy bien. ¿Viste? Ya está planteado. Y encima nos dan el coseno de esto. Uy, ya, pues con todo lo que hemos hecho, tú ya sabes qué vas a hacer acá y no me digas que no. ¿Eh? ¿Qué teorema vas a aplicar acá? ¿Senos o cosenos? Cosenos, pues profesor. ¿Por qué? Porque tengo todos los lados. Bueno, tengo dos y me piden uno. En otras palabras, están relacionados todos los lados. Voy a poner acá para que sea bonito. Ya está. Ajá. Y ya está, mira acá es armadito. ¿Cómo sería? Ya sabes, este ángulo te ayuda, este ángulo te ayuda. X al cuadrado va a ser igual a 4 raíz de 3 al cuadrado, ya está, más 6 raíz de 3 al cuadrado, ya está, menos el doble producto de ellos mismos. Ya está, se acabó. Y encima te dan el coseno de teta. ¿Te lo dan? Sí, te lo dan. ¿Cuánto es ese coseno? Ahí dice, un medio. Un doceavo, perdón. Un doceavo. Ya está, se acabó. Ya está. ¿Viste? Ah, claro. Este ángulo te ayuda. ¿Cómo sería? X al cuadrado igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Ahí está. Menos el doble fruto de ellos dos. Ya está. Y por el coseno del ángulo que te lo dan. Mira, ya te lo dan el coseno. Uy, ya está. Se acabó el problema. Ya está. Ahora, resolver esto. Ya, pues ya nomás resolver eso. Pues ya no te pases, ¿ah? Y aquí sería, a ver, 16 por 3, 48, 36 por 3, 108, 156 de frente nomás, tú ya sabes. 156, x al cuadrado. Aquí va a ser 156. Acá sería 6 por 4, 24, por 2, 48, 48 por 3. Ya está 144, mitad, mitad, 12, 156, menos 12, 144. Su profe, qué salvaje. Ya está. Y ya tengo X que vale 2. Ya pues, no te pases, esto es fácil. ¿Eh? Ya está. ¿Viste? ¿Fácil o difícil? Fácil.
Y esto ha venido en San Marcos, ojo, después no me digan, profe, usted pone pura papayita, examen de admisión, mira, examen de admisión. ¿Ves? ¿Yo tengo la culpa que sean fácil? No, ¿sí o no? ¿Ya ves? ¿Ya sabes reconocer cuándo aplicar senos y cosenos? Sí, profe, ya sé. Entonces, estos problemas son los clásicos, los tipos, los que tú debes saber, los que tú debes manejar. Te ponen en tu tareita, hallar el tercer lado, ¿no? Te dan todos los datos, solamente piden un lado, ya no decir, te vas a meter a un grupo, ayúdeme, pum, manda tu fotito y tu tarea, no hagas roche, pues ¿cómo vas a hacer eso? Si tú lo puedes hacer, no seas flojo. Ya está, muy bien. Ahora, si viene un problema ya muy tranca, ya bueno, ya lo intentaste, y ahí sí pide ayudita, ¿no? Bueno, siempre es bueno ayudarnos también, eso es cierto. Pero primero inténtalo, mira, qué bonitos problemas. Acá son varios que han venido a examen de admisión clásicos y acá hay varios que vienen como tarea casi siempre. Así que con este video puedes resolver muchas dudas. Ahora, si ya quieres más tiburonearte, ya problemas super level, ya es otra cosa, ¿no? Eso es para dejarlo para repaso. Así que ya sabes, chicos. Muy bien. Ahora sí, nos vemos. Cuídense. Ajá, mañana viene otro tema universitario, límites trigonométricos. Ya saben, mañana los espero. Así que, y también para mis pequeños, no se preocupen, yo también estoy haciendo problemas para los pequeños, unas clases para los pequeños, ya saben, ¿no? Un poco de fracciones para los pequeños. Entonces nos vemos, ya sabes, recomienda el canal, suscríbete, ayuda a tu enamorada, a tu pareja, a tu amigo, a tu vecino, el fumón del barrio, el vago de la esquina, ya sabes, ayúdalo, nos vemos, chao. ¡Tarán!